Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Soy Bertalicia Galindo y esto es el regreso de Donald Trump, este programa en donde damos noticias, análisis, información acerca, bueno, de pues el controvertido presidente de Estados Unidos, en donde pues ya lleva pues ya cerca de 60 días en el puesto y pues ha causado pues todo un cambio en el orden mundial. Comenzamos. En lo que ha sido todo un escándalo en Washington, de que el gobierno de Trump discute planes secretos de guerra en un WhatsApp. Imagínense. Jeffrey Goldberg, reportero de Atlantic, un medio progresista, pues fue añadido de una manera extraña a un grupo de altos cargos de la seguridad nacional antes del ataque del 15 de marzo de Estados Unidos contra los Houthis en Yemen. Y bueno, pues esto ya ha dado pues toda una conmoción porque pues en primera, ¿por qué tendría que estar este reportero que por años ha sido un reportero de seguridad nacional, que tiene su revista, esta revista de Atlantic, y bueno, pues ha escrito en una columna pues todo lo que vivió. Em, Esto pues primero lo asumió que había pensado pues que era un error, pero pues después se dio cuenta que había información muy importante y bueno, pues así como él iba siendo añadido, pues iban siendo también añadidos pues altos funcionarios. Goldberg pues narra cómo entre los miembros del grupo que pues fueron incluidos en esta red social para pues organizarse y tener como un cuarto de guerra para bombardear a las milicias islamitas, pues se encuentran, según lo que vio Goldberg, el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth, la directora de los servicios de inteligencia Tulsi Gabbard, el secretario de Estado Marco Rubio, el jefe de gabinete adjunto de la Casa Blanca, Stephen Miller y el director de la CIA, George Ratcliffe. En total, 18 personas. Y bueno, pues esto pues es todo un escándalo ya en Washington, pero sobre todo se están preguntando cómo es posible teniendo pues muchos caminos, muchas maneras de discutir al más alto nivel, pues este tipo de cosas secretas, pues se discutía así en un WhatsApp. Bueno, y hay una información importante para México. Esta semana se ha dado a conocer que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, viajará esta semana a México, donde tiene previsto reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues para abordar el tema migratorio. Y bueno, pues es que Donald Trump no quita el dedo del renglón y pues lo lamentable es que pues se siguen haciendo redadas, se siguen quitándoles todos los derechos a los personas migrantes, a todas las personas migrantes indocumentadas. Bueno, las circunstancias realmente se están complicando, porque además, pues siguen las deportaciones y bueno, en silencio, pero se están manejando con muchísima agresividad. Bueno, ¿y qué está pasando en otras partes del mundo? Bueno, con el vecino de Canadá, los ataques a diario casi de Trump a la soberanía de Canadá han enfurecido a los canadienses y han provocado el auge del nacionalismo que ha impulsado las encuestas liberales. El primer ministro de Canadá convoca elecciones para el próximo 28 de abril. El nuevo primer ministro canadiense, Mark Carney, ha convocado a elecciones el próximo 28 de abril. Acuérdense que Carney pues sustituyó a Justin Trudeau y afirmó pues que había solicitado la disolución del Parlamento y la celebración de elecciones en medio de lo que llamó la amenaza más importante de nuestras vidas, refiriéndose a la guerra comercial de Donald Trump. En su discurso, el primer ministro pues dijo que hay que luchar contra los estadounidenses y tomar medidas para pues abordar los aranceles de Trump y arreglar la economía del país. Queda mucho por hacer para proteger a Canadá, dijo, y destacó que los planes para apoyar a los agricultores y a las empresas durante la guerra comercial con Estados Unidos pues están ya a la vista y van a hacer todo lo posible por ayudar a toda esta parte comercial de manera que los aranceles pues no les afecten en gran medida. Esto es lo que prometió el primer ministro. Y bueno, pues Carney está defendiendo la soberanía de Canadá, porque bueno, pues el presidente Trump ha afirmado que Canadá no es un país real y dice quiere hacer que nos desmoronemos para que Estados Unidos pueda controlarnos. Dice, no permitiremos que esto suceda. Dijo Carney, nos enfrentaremos a la crisis más grave de nuestras vidas. Así lo está pidiendo, así lo está viendo el primer ministro de Canadá, pues ante todos los embates de Donald Trump.
Y bueno, pues en otra polémica que ha desatado Donald Trump, pues es que exige la retirada de su retrato presidencial del Capitolio del estado de Colorado en Estados Unidos, alegando que la pintura pues está distorsionada a propósito a un nivel que incluso, dice yo tal vez nunca la he visto antes, según expresó en Truth Social este domingo, y pues agregando que a nadie le gusta una mala foto o pintura de uno mismo. El presidente no solo criticó la obra, sino que también arremetió contra la artista Sarah Borman, quien anteriormente había pintado el retrato de Barack Obama para el mismo espacio. El artista también hizo al presidente Obama y pues él se ve maravilloso, pero el que está sobre mí es verdaderamente el peor. Debe haber perdido su talento al envejecer. Así dijo de Donald Trump. Pues aquí lo pueden ver, lo estamos viendo en la imagen. Pues yo lo veo muy parecido. No entiendo por qué. Quizá Barack Obama sí se parece un poco más, pero bueno, eso dijo que por favor lo quitaran. Pues se da tiempo para todo, hasta para ver su foto en el estado de Colorado. Pues sí, ya estamos aquí en el regreso de Donald Trump, pues como cada principio de semana le llevamos a todos ustedes el análisis, la reflexión y bueno, pues una vez más está como invitado de este programa, invitado estelar, Josafat Hernández y bueno, pues él es un economista, un investigador que ha seguido de cerca este tema, bueno, ya está incluso con presentaciones en otros foros y todo y bueno, pues nos va a decir qué es lo último que ha visto. Bueno, yo he visto cosas terribles. Josafat está recortando la ciencia, está recortando la educación, el Ministerio de Educación, algo que se me hace como increíble. Bueno, se lo quiere dejar a los particulares y a los estados, pero está recortando todo el presupuesto para la educación pública. Es una cosa realmente que es patético. Y bueno, todo el mundo está viendo que estos 4 años van a ser muy difíciles con Donald Trump. ¿Qué nos dices? Sí, no, pues bueno, primero que nada, siempre es un gusto enorme estar aquí contigo en este espacio, un gran gusto estar aquí compartiendo esta reflexión colectiva con tu audiencia. Y bueno, me parece que sobre el tema que acabas de mencionar, precisamente lo que se ve son las prioridades de gobierno, ¿no? Y creo que uno de los temas que Donald Trump está priorizando en el discurso y ahora ya en los hechos, es la idea de que la educación, tal y como se había concebido durante, yo diría que quizás un par de siglos en los Estados Unidos, está empezando a cambiar precisamente por este tema de que Donald Trump piensa que se está adoctrinando a la gente, ¿no? Ese es el mismo discurso de la extrema derecha que hace en Argentina Javier Milei. Ese mismo discurso lo está llevando Trump ahora a los Estados Unidos, precisamente diciendo que en las escuelas se adoctrina a las personas en una perspectiva que ellos llaman wokismo, ¿no? Y creo que ese es un tema muy complejo de discutir y de analizar, porque lo que se argumenta es que, número uno, en esas escuelas se enseña una especie de marxismo cultural, ¿no? Que básicamente lo que se plantea es una especie de lectura de que Marx, la lucha de clases, dejó de ser económica y ahora es cultural. Y entonces se presenta la idea de que reivindicar el derecho de las mujeres sobre sus propios cuerpos, la participación de las mujeres en política, en la economía, es como si para ese sector se reivindicara la lucha de clases del hombre contra la mujer, ¿no? Digamos, en esa perspectiva. O la cuestión del racismo, que en esas universidades se deje de estudiar y que se deje de explicar el carácter racista de la sociedad anglosajona y en general mundial, que pues se construyó con base en un proceso de dominación que tendió a la cosificación de las personas no blancas. Entonces, en la perspectiva trompista, eso es adoctrinamiento y también se lleva al terreno otra vez de la lucha de clases al terreno racial, ¿no? Entonces, hay una cruzada de parte de Donald Trump en contra de las universidades públicas, en contra de lo que ahí se enseña, en contra de la perspectiva de que existe el conflicto, de que existen diferentes dimensiones de la complejidad social, porque dicen que va en contra de la familia. Es decir, si se enseña teoría queer o se enseña feminismo o se enseña incluso cuestiones de diversidad sexual,
y de diversidad también racial, eso va en contra de los valores anglosajones, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que me parece muy importante que se plantea. Otro de los puntos que se plantea, y eso lo dijo recientemente un investigador que invitamos aquí al CIDE, que él trabaja en la Universidad de Carolina del Norte, que les entregaron una lista de palabras prohibidas que no pueden decir en las clases, como por ejemplo diversidad o racismo o sesgos o cuestiones que tienen que ver con racialización o machismo. Ese tipo de palabras parecería que no deberían de usarse en el discurso trompista, ¿no? Y ya están empezando a operar de esa forma en las universidades y este compañero nos enseñó el documento y sí nos hizo preocuparnos de una forma muy grave, porque lo que está pasando en los Estados Unidos, pues ya es una especie de persecución, precisamente de las posturas que se alejan del discurso que ellos están dando, acusándolos ¿cómo se llama?, de adoctrinamiento. Es el mismo discurso que tiene en Argentina Javier Milei, que lo mismo acusa a las universidades como la UBA de ser adoctrinadoras, ¿no? Entonces es un tema muy complejo ese que se está dando y que ya está ocurriendo en la realidad concreta de los Estados Unidos. Esto es por una postura esencialmente ultraconservadora, porque bueno, habíamos tenido presidentes de Estados Unidos republicanos, bueno, los Bush, ¿no? Padre e hijo, pues varios presidentes que eran del Partido Republicano, pero no se había visto esto, ¿no? O sea, esto es un extremismo. Así es. Por ejemplo, una de las caracterizaciones que se está haciendo del gobierno actual de Donald Trump, y esa es la caracterización que hace un ruso que se llama Alexander Dugin, él caracteriza a Trump como un gobierno postliberal, porque ya no está asumiendo los valores clásicos del liberalismo clásico, de la pluralidad, de la tolerancia, de fomentar, digamos, una respeto por la autonomía, sino que más bien lo que se está planteando es una especie de reacción a esta diversidad. Hay una tendencia a esencializar lo que sería la sociedad norteamericana pensando en un ideal, ¿no? Y ese ideal se piensa como algo esencial. Y entonces la migración, lo que se enseña en las universidades, todo aquello que tiene que ver con el wokismo, todo aquello que tiene que ver con el globalismo se considera corrosivo y malo para esa sociedad. Y con estas reacciones ultraconservadoras, como bien dices, se buscan evitar que se sigan, digamos, impulsando, ¿no? Entonces, es un tema que tiene que ver incluso también con la tendencia a desarrollar un discurso de unificación de la sociedad norteamericana en torno a sus valores anglosajones, pero se están exaltando, digamos, valores como la familia tradicional, monoparentales, perdón por la expresión, ahorita se me fue, pero bueno, bueno. También el tema que tiene que ver con los valores de la religión tradicional que allá se tiene, el tema que tiene que ver también con la unificación del proyecto de los Estados Unidos para absorber, digamos, a los inmigrantes y no al revés. Es decir, les preocupa mucho la asimilación de los inmigrantes a la sociedad dominante. Y eso pasa por obligarlos a que se tengan que blanquear, ¿no? En términos de que tienen que dejar atrás la cultura de sus países de orígenes y tendrían que pasar por un proceso de adquisición del idioma, de los valores norteamericanos y, digamos, en ese contexto fomentar el ultranacionalismo. Entonces, creo que es muy interesante ver que el discurso nacionalista económico va de la mano de un discurso nacionalista en el terreno político e ideológico. Y esto, pues estamos pensando en un Donald Trump para los siguientes 4 años. ¿Tú crees que se pueda sostener que Estados Unidos, pues, bueno, ya ocurrió esta imagen, ¿no? Muy emblemática de este diputado, este parlamentario francés que pide que le devuelvan la Estatua de la Libertad porque Estados Unidos ya no representa la libertad, ya no representa ese valor.
¿Tú crees que se pueda sostener después de esos 4 años? O sea, ¿esto va para largo? Es muy complejo porque también Donald Trump lo que se va a enfrentar es a una sociedad civil muy desarrollada en los Estados Unidos. Tienen muchísimas organizaciones. Estados Unidos es un país que tiene el tamaño de Europa y la población de Europa, más o menos 350 millones de habitantes. Es muy diverso en diferentes regiones. Por ejemplo, en California, ahí siguen siendo profundamente progresistas, digamos, el conjunto de las personas, muy diferente a lo que sería, por ejemplo, Texas, ¿no? Que sería súper conservador, y, por ejemplo, ciudades como Nueva York o Chicago siguen siendo espacios donde pueda haber más diversidad. Pero el problema es el resto de los Estados Unidos, ¿no? Que ha ido, digamos, creciendo y ha ido aumentando su influencia en todo el territorio y ha ido ganando mucha fuerza en el campo, ¿no? En los sectores rurales. Entonces, yo lo que veo es que Donald Trump tampoco la tiene tan fácil porque va a enfrentar una muy fuerte resistencia de la población en las calles, en las universidades, en los diferentes estados. Ya empiezan a haber algunas movilizaciones. Creo que esa parte va a ser fundamental. También lo que se ve es que, a diferencia de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que en este periodo ya ha ido creciendo, digamos, en su apoyo popular, actualmente tiene cerca del 85% de la población. En el caso de Donald Trump se ve, digamos, un proceso en el cual un sector está apoyándolo menos, ¿no? Ahorita no tengo bien los datos, pero lo que yo había visto es que hubo un pequeño descenso en su aprobación por el tema de los aranceles y también por cuestiones que tienen que ver con los mercados, ¿no? Porque su política económica de poner aranceles a diestra y a siniestra también a los mercados ya los puso nerviosos, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo no veo que sea tan fácil para él avanzar en su proyecto, no la tiene fácil, pero también se debe a que los Estados Unidos tienen todo un conjunto de andamiajes institucionales, culturales, etcétera, que le van a poner ciertos límites. Por otro lado, creo que él en gran medida llegó al poder en esta segunda ocasión, no tanto porque su discurso sea lo que convenza, sino que una gran parte de la población más bien hizo un voto de castigo a los demócratas y decían, no me representa Biden, no me representa Kamala Harris, ahora voy a votar por Trump, ¿no? Y le dieron, digamos, la oportunidad a Trump, sobre todo porque no les convencían los demócratas. Entonces, así como llegó ese voto, así como puede llegar, así se puede ir. Entonces, es, digamos, un tema que también se puede presentar a muchísimas oscilaciones, sobre todo porque el riesgo es que Trump no entregue resultados. Si él, por ejemplo, está prometiendo que va a haber mayor incremento de trabajo, que va a haber una mejoría en el nivel de vida de la población norteamericana, que se va a reducir el consumo de fentanilo y que va a volver a Estados Unidos grande otra vez. Si eso no ocurre en un plazo de 2, 3 años, la población lo va a dejar solo. Entonces también creo que ese es un tema muy importante porque lo que está de fondo aquí es lo que Gramsci llama construcción de hegemonía. Y el consenso es muy importante. Entonces la gran pregunta es qué tanto el consenso que en estos momentos tiene Donald Trump lo puede mantener. Y para mantenerlo necesita, por un lado, un despliegue muy fuerte de los aparatos mediáticos, ideológicos, para convencer y estar todo el tiempo exponiendo sus puntos de vista, pero por otro lado, entregar resultados. Esto último es lo que yo dudo, porque la verdad, la manera en cómo él ha estado operando, me parece que se está poniendo contra todo el mundo encima, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si él pone aranceles a todo el mundo y todo el mundo también le hace lo mismo a él? ¿O qué pasaría si de pronto todos nos vamos a BRICS? Entonces, digamos, ahí habría una situación muy compleja que él mismo está generando porque está acelerando las contradicciones. Y asumir las contradicciones en su conjunto todas a la vez no es muy estratégico. Entonces, que empiece con temas que tienen que ver con aranceles, el tema de la OTAN, que está debilitando la OTAN también, el tema que tiene que ver también Con con Ucrania. Groenlandia, Ah, con lo Groenlandia. Sí. que eso representa una ruptura, en cierto modo,
Europa. Dinamarca y la OTAN, ¿no? O el tema que tiene que ver también acá en América Latina de que también se quiere meter. O sea, son demasiados frentes los que va a estar abriendo. La gran pregunta para mí es si va a tener la capacidad de asumir todos estos frentes, porque además está en una guerra comercial declarada con China. Ujú. No creo que lo logre, ¿no? O sea, creo que ese es un tema que habría que ver. También el retraso tecnológico que han tenido respecto a China es algo que los pone en desventaja. Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial. ¿En cuánto tiempo o por cuánto tiempo van a poder estar bloqueando y saboteando el uso de DeepSeek? Por ejemplo, en muchas ocasiones ha ocurrido que han bloqueado, ¿no? O que están constantemente saboteando la página para que la gente no lo use. Pero Para eso, que ¿cuánto uses el tiempo? chat GPT, ¿no? Ajá, Para que lo uses y lo pagues. Pero ajá. ¿por cuánto tiempo eso va a ser posible? Sobre todo si DeepSeek es mucho más barato y tiene la misma potencia o incluso hay quienes dicen que tiene más. Y así con, por ejemplo, con los coches eléctricos, ¿por cuánto tiempo van a poder generar una región libre de coches eléctricos chinos? Si ya los coches eléctricos chinos ya llegaron, ¿no? Entonces, ese tema me parece que se vuelve muy complejo porque la competitividad de China es imparable. Entonces, yo no veo que sea tan sencillo que logre sus objetivos y si en 2, 3 años lo único que vemos es inflación, que eso es lo que se va a generar con los aranceles, pues la respuesta popular va a ser muy grande y se va a mezclar junto con errores que él esté haciendo en el terreno educativo, en el terreno político, puede ir generando una masa crítica de población que eventualmente lo van a cuestionar y puede que se genere una situación muy compleja, porque eso también se ha mencionado, la polarización interna de los Estados Unidos es tan fuerte que hay quienes piensan que si las cosas siguen su curso, hasta puede haber una guerra civil, ¿no? Entonces, sí es Adentro de un tema Estados complejísimo. Unidos. Eso ya es pues una gran preocupación, o sea, al grado de que tengas a tu gente tan en contra que te pueda hacer una guerra civil. Claro, y Y, entre ellos también. O ajá, sea, o sea, digamos, los trompistas armados, un sector de ellos supremacistas, incluso saliendo a buscar inmigrantes y cazándolos. ¿Qué van a hacer los inmigrantes? pues, Evidentemente habrá un punto en el cual se generen respuestas. Entonces, eso va a ser un tema muy complejo que también él tiene que medirle, ¿no? Porque imagínate una sociedad tan polarizada como el estadounidense, donde todo el mundo tiene armas y es tan fácil conseguir armas, pues evidentemente el contexto se vuelve muy, muy difícil de manejar. caótico, va a ser una masacre, ¿no? Entonces, Ujú, sí, es triste, ¿no? Es triste esta situación. Fíjate que hay algo que quiero comentar y bueno, pues aquí le ujú, mandamos un gran saludo a toda la audiencia, a todos los que nos siguen, los que nos ven, porque este espacio pues ha tenido pues ya más seguidores y pues gracias Josafat y gracias a todos los que han participado y a quienes nos ven, pero nos han mandado muchas críticas. Nos han mandado ujú. muchas críticas, nos han dicho ignorantes, nos han dicho que no vivimos, que no vivo en Estados Unidos, que no sé lo que pasa, que sí están estos caros los huevos, pero que pues no importa, que ya después volverán a su precio. Pero me llama la atención porque es gente que está súper convencida, ¿no? Es gente que está Claro. súper convencida, que no está viendo la otra parte. Y pues sí, o sea, yo no estoy viviendo en Estados Unidos, pero he recibido muchos comentarios, por ejemplo, de la comunidad científica, ¿no? O sea, la comunidad científica está padeciendo terriblemente los recortes. Hay, por Ujú, ejemplo, profesores que pues optaron por irse a los estos institutos de investigación, estos de salud, porque ujú, pues ahí tenían una plaza segura y ahorita con los recortes se quedaron sin trabajo. Em, claro. o sea, las cosas están muy delicadas para Ujú, muchísima gente. O sea, no es tan sencillo, o sea, pues sí, no estás en Estados Unidos, pero pues sí se están viendo las cosas. Yo entiendo, por ejemplo, a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando dice, bueno, no puedo hacer comentarios porque yo me tengo que manejar en un tema de respeto. Pero quieras que no, sí hay una política muy contraria a la que se vive aquí, porque bueno, ujú, estábamos haciendo, pues por tener una Secretaría de Ciencia,
por impulsar la ciencia, aunque bueno, ahí están, les tira y afloja con los dineros y las convocatorias, pero ahí van saliendo, ¿no? Ya salieron la Claro. semana pasada algunas y ahí van otras. La CECITIS la Secretaría pues está armando. En fin, ahí van caminando las cosas. La presidenta está poniendo mucho énfasis, por ejemplo, en la educación pública. Todo lo contrario Ujú. acá, ¿no? O sea, a lo mejor ella dice, no digo nada, pero sí con los hechos. Entonces, Claro. no tenemos la economía de Estados Unidos, no tenemos el poder adquisitivo de Estados Unidos quizá en este momento, pero sí se están viendo acciones de política pública, pues muy contrarias a lo que se está viviendo en Estados Unidos, ¿no? Sí, no, totalmente, porque me parece que de entrada nuestra presidenta tiene una orientación de izquierda, ¿no? Que eso es la gran diferencia con la extrema derecha, en el sentido de que nuestra presidenta va a priorizar sobre todo la justicia social, ¿no? Va a priorizar sobre todo que los recursos alcancen para toda la población. Cuando ella también dice que está gobernando con una mirada de mujer, también quiere decir que va a poner énfasis en los cuidados, ¿no? Y el tema de que además es una científica y doctora, además, pues hace que su prioridad también sea el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y esto de que, como bien dices, que CONACYT se haya convertido en CECITI, ya la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, pues muestra las prioridades que tiene este gobierno, ¿no? Entonces, creo que esa parte es muy importante que lo distingue del gobierno de Trump. El gobierno de Trump lo que se nota, a diferencia del de acá, es que allá están en un proceso de descomposición civilizatoria, desde mi punto de vista, que tiene que ver también con la decadencia de los valores éticos, los valores morales. Ella mencionaba, porque salía el tema de por qué en México no se consume tanto fentanilo como en los Estados Unidos, ¿no? Y ella lo decía, pues porque tenemos en México valores fuertes. La población aquí tiene un sentido muy fuerte de comunidad y también tiene un sentido muy fuerte de unidad nacional, de unidad popular, ¿no? En Estados Unidos eso se ha ido desquebrajando y entonces creo que el tema del fentanilo es una muestra de ello, ¿no? Evidentemente el consumo que allá hagan va a tener implicaciones en México porque pues acá se han ido armando los grupos de narcotraficantes con armas de allá, ¿no? Entonces esa parte se vuelve muy compleja de ver en la medida en que esa situación de decadencia hegemónica de los Estados Unidos también nos está arrastrando, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para restituir, digamos, un rumbo más autónomo, más propio, que nos impida caer, digamos, en esta decadencia civilizatoria que ya lo estamos viendo? Es muy complejo, pero creo que eso se ve, ¿no? En los discursos, en los hechos, en la forma de gobernar, en priorizar, digamos, el tema de la ciencia y la tecnología. Y en cambio allá lo que resulta es que se ponen a personas negacionistas del cambio climático a tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, los chinos ya están dando visiones de cómo va a ser el mundo de aquí a 100 años en términos incluso climáticos. Y a partir de ahí ya están tomando decisiones. El gobierno de Trump está negando el cambio climático, ¿no? Y a partir de la negación se aferran necesariamente a un modelo de crecimiento altamente contaminante. Y bueno, eso muestra también las grandes deficiencias de ese tipo de sistema en el que allá se está viviendo. Entonces sí creo que es un tema que también se ve, digamos, como expresión de esta crisis hegemónica, la respuesta que ha dado la población al apoyar a Estados Unidos, perdón, al apoyar a Donald Trump, es una muestra de que están desesperados por restituir su hegemonía, ¿no? Su hegemonía global, tal y como la tenían hace unos 20, 30 años, pero pues ahora con el escenario del mundo multipolar, todo está cambiando y creo que es ahí donde también tendríamos que pensar en México hacia dónde ir, cómo construir nuestro propio rumbo, asumiendo que somos muy diferentes, es decir, lo que representa Donald Trump es completamente diferente a lo que representa Claudia, porque, por ejemplo, en el caso de Trump, es el empoderamiento otra vez de los empresarios, del capital financiero, de los rentistas, de los tecnofeudales, como le diría Varoufakis en el caso de Elon Musk, ¿no?
Es la negación de las demandas y de las luchas de las mujeres, es la negación de los inmigrantes, es la negación también de los afrodescendientes, y es en ese sentido la restitución de una América blanca, ¿no? Racista, centrada sobre todo en el dominio masculino, ¿no? Etcétera. Y en el caso de México, estamos en un momento completamente distinto porque vivimos una etapa feminista donde gobierna una mujer, donde gobierna además en la Ciudad de México Clara Brugada. Por ejemplo, ahorita mencionabas el caso de Cecity, también Rosaura Ruiz es una mujer, ¿no? Entonces tenemos el rumbo de nuestro país en mujeres, y qué bueno que eso sea. Completamente diferente a lo que está pasando en los Estados Unidos, y aquí además se está respetando a los indígenas, ¿no? Hay un proceso de inclusión, hay un proceso también de búsquedas de garantizar el respeto a las diferencias, a las diversidades, y también pues un proceso de búsqueda de reindustrialización. Creo que en esa es la única cuestión que tendríamos que plantear, que en ambos países, tanto en Estados Unidos como en México, se busca la reindustrialización, pero evidentemente el camino va a ser distinto. Sí, otro tema, por ejemplo, que es muy polémico, el asunto de Groenlandia. O sea, Uh Groenlandia -huh, está sufriendo los embates del cambio climático, está uh teniendo -huh, deshielos severos, se está transformando su naturaleza, ahora sí que su naturaleza helada, se está uh -huh, transformando, pero claro, salen a la vista pues todos los yacimientos que tiene, que siempre ha tenido. Y bueno, sobre esos quiere ir Donald Trump, ¿no? O sea, Donald Trump claro, quiere los yacimientos y no le importa lo que esté pasando con Groenlandia. Y más, o sea, ¿cómo puedes negar el cambio climático cuando estás viendo a un continente, a una isla, bueno, un pedazo de continente helado? Y bueno, de pronto se está deshielando, están pasando muchísimas cosas y dices, no, no existe cambio climático, ¿no? Pero si quiero tus recursos naturales. claro, es increíble eso, porque precisamente lo que se ve es que lo único que hay es puro y llano cinismo, ¿no? Y me parece que en el fondo lo que podríamos entender como la nueva geopolítica estadounidense es básicamente buscar la forma de restituir su poderío en este lado del hemisferio, para, digamos, por un lado, controlar los mercados de todo el continente americano, desde Groenlandia hasta la Patagonia, ¿no? Estados Unidos quiere controlar toda América en ese sentido, incluso hasta Canadá, ¿no? Les está tocando a los canadienses. Y creo que lo de Groenlandia en gran medida se explica, por un lado, por el tema de las tierras raras. Sobre todo lo que les interesa es controlar esos yacimientos de tierras raras para poder competir contra China, que China tiene un gran monopolio de las tierras raras hasta la actualidad, concentrando cerca del 60% de la producción global, ¿no? Estados Unidos en ese sentido ha sido muy dependiente de las exportaciones de tierras raras provenientes de China, y entonces eso es lo que está ordenando su geopolítica. Entonces quiere controlar las tierras raras. Me parece que en América Latina lo que se va a centrar es también en buscar litio. Entonces tenemos que tener en México mucho cuidado con el tema de nuestro litio, porque seguramente también va a querer el gobierno de los Estados Unidos controlar estas riquezas naturales. Y seguramente ya lo vemos también en el caso de Bolivia, en el caso de Chile, en el caso de Argentina, controlar el triángulo de litio, que esa es la región donde se concentra la mayor cantidad de estos minerales, ¿no? Entonces sí es un tema que me parece que se expresa, que se ve por esta competencia con China. Quieren controlar el acceso a estos minerales, pero al mismo tiempo controlar los mercados continentales para evitar que China siga creciendo en influencia geopolítica en esta parte del mundo. Pues Josafat, pues no sé si tengas algo más que decirnos, pues que todavía está pendiente ver el asunto del rearme en Europa, está Claro. pendiente la guerra que no para en Ucrania. Bueno, hay muchísimos frentes, como dices, no se sabe si en Uh este -huh. abanico de contradicciones pueda con todo, ¿no? Claro, yo creo que lo que van a intentar hacer es, por un lado, llegar a una paz en Ucrania por medio de un pacto con Vladimir Putin. Ya ha habido esos acercamientos. Muy probablemente lo vayan a lograr, vayan a generar un acuerdo con Putin, y en ese sentido
el foco digamos, de tensiones que se creó en la administración Biden se vaya a diluir y más bien se convierta Europa en una región, digamos, con tensiones con Rusia. Pero, digamos, Estados Unidos diría, pues ya que ellos se arreglen, nosotros ya no vamos a protegerlos y estaría él como animándoles. De hecho, eso me llamó mucho la atención de una manifestación que había en Europa, en Italia, pues animándoles a que ellos construyan su propio ejército, ¿no? Y que construyan su propia medida de mantener la seguridad de su continente y lo van a hacer sobre todo pensando en confrontación con Rusia, ¿no? Entonces, creo que por un lado va a pasar eso, creo que el mundo tal y como lo conocemos en la actualidad va a ir cambiando, porque no descarto yo el escenario en que pueda desaparecer la OTAN, no descarto también el escenario en el cual las piezas geopolíticas de Estados Unidos se vayan a Medio Oriente, en particular a apoyar a Israel y que en esa zona del mundo vaya a haber una escalada, porque ya lo vemos con el genocidio palestino, que incluso los israelíes, el gobierno de Israel, violó un acuerdo de tregua que tenían con Hamas y avanzó digamos, en su guerra de exterminio, esa sí, guerra de exterminio contra los palestinos. Entonces yo no descartaría que luego se vea más bases militares, más apoyo militar en Israel y que eso haga crecer un conflicto contra Irán. Entonces creo que esa va a ser una parte que se va a poner muy tensa. Por otro lado, me parece que va a Ahí nada aumentar más, las tensiones. ahí nada más déjame decirte, bueno, pues ya ahí ya fue la provocación con esto, ¿te acuerdas que quitaron a los, ay, em, a la Franja de Gaza, a los habitantes a los palestinos, los quitaron para construir departamentos y viviendas con empresas de la familia Trump, ¿no? Qué vergüenza, es Está- una vergüenza, de verdad que es increíble, es el cinismo y es una cosa que me parece que vamos a ver de una forma más radicalizada en los siguientes años. Creo que eso va a ser un tema muy complejo que se va a estar generando todavía más. Por otro lado, creo que también con China va a aumentar el conflicto. No descartaría yo que incluso las tensiones comerciales devengan en rupturas geoeconómicas y entonces en ese contexto Estados Unidos le ponga todavía más aranceles cada vez 100%, 200% ad infinitum a los países que son parte de BRICS. ¿Eso qué es lo que va a generar? Pues que esos países de BRICS se van a convertir en un bloque totalmente autónomo de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, no descartaría yo que esto se acelere y que Estados Unidos no pueda hacer sanciones a ningún país de BRICS, tampoco a Rusia, y que más bien se concentre en saquear América Latina para seguir, digamos, manteniendo sus niveles de vida. Entonces, creo que en los siguientes años vamos a tener muchos apoyos de parte de los Estados Unidos a gobiernos ultraderechistas, intentonas de golpe de Estado contra gobiernos progresistas y una mayor tensión de parte de las negociaciones bilaterales que se van a establecer entre Estados Unidos y cada uno de los países de América Latina, lo cual nos tendría que llevar a que la respuesta latinoamericana tiene que ser en bloque, es decir, que se junten Brasil, México, Colombia, todos los países latinoamericanos para negociar en conjunto. Pero eso cada vez lo veo más complicado, porque Brasil también ya está con BRICS, ya está totalmente en otra dinámica, incluso contra Venezuela, entre ellos están enfrentados. Argentina está del lado de la extrema derecha, el gobierno de Boric, pues tampoco lo veo enfrentándose al gobierno de Trump. Entonces, realmente la situación en América Latina, como está en estos momentos, es de mucha desunión. Y eso lo va a aprovechar el gobierno de Trump si no hacemos algo a nivel latinoamericano para, como región, tratar, digamos, de defender nuestra dignidad como latinoamericanos. Sí, complicado el tema y bueno, nada más para ya para terminar,
pues hace unas horas salió esta noticia de que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, viaja esta semana a México, donde tiene previsto reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar el tema de migración. Pues siguen, ¿no? Ujú. Siguen las presiones de migración, drogas, fentanilo, aranceles, siguen las presiones a México. Claro, sí, no, totalmente de acuerdo. Y creo que van a seguir haciendo todas esas presiones porque en el fondo, ¿qué es lo que quieren de la agenda bilateral con México? Uno, migración. Es decir, que ya no siga habiendo migración y que México se convierta en un estado tapón de los flujos migratorios hacia los Estados Unidos. Número dos, el asunto de seguridad, que aquí ya no siga exportándose fentanilo y otras drogas a los Estados Unidos. Y número tres, recursos naturales. Digamos, ellos van a querer negociar de una forma más sectorial, ya no de una forma abarcadora, como es en el caso del TEMEC, diversos negocios que tengan que ver con acceso a nuestro litio, al petróleo, a la electricidad. Creo que van a hacer ese tipo de negociaciones. Y finalmente el punto número cuatro, que China no esté aquí en México, ¿no? Que los capitales chinos no estén presentes. Creo que esas son, desde mi punto de vista, los cuatro ejes de Estados Unidos con nuestro país, lo cual nos deja en una situación muy complicada. Completamente. Pues Josafat, pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre es muy interesante platicar contigo. Y bueno, pues seguimos aquí en este Claro que espacio, sí, en regreso de Donald Trump, que bueno, pues va para largo, todavía claro que va sí, para largo. por supuesto. Pues muchísimas gracias por la invitación. Muchas Gracias. gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, pues esto ha sido todo. Este es el regreso de Donald Trump. Como cada semana, pues estamos aquí informándole, haciendo análisis, presentándole noticias, pues de lo más destacado que ha pues dado a conocer este personaje pues tan controvertido como es el presidente de los Estados Unidos, pues la nación todavía más poderosa del mundo y que pues está marcando la pauta de todos los países y de todo el orden mundial. Sin duda, como dijo Josafat Hernández en la entrevista, pues la geopolítica que conocíamos, el orden mundial que conocíamos, pues ya no va a ser. Y después de la era Donald Trump, va a ser algo nuevo. Soy Bertalicia Galindo. Nos vemos. Hasta la próxima entrega y gracias. Gracias por todos sus comentarios. Siempre son bienvenidos. Gracias. Gracias.